La muerte en Ciudad Juárez, México, de 28 guatemaltecos migrantes vuelve a sacudir a la sociedad con un hecho más que se suma al viacrucis que padecen quienes salen huyendo de un país donde impera la pobreza extrema, la violencia, la falta de acceso a la tierra, a la salud, a la educación y la falta de oportunidades. Y aquí no tienen nada que ver los coyotes. Ellos no son del gobierno, responsable directo de no llenar las necesidades básicas de los guatemaltecos, quienes prefieren enfrentar riesgos y peligros en un viaje inseguro antes que seguir muriendo de a poco en su propia tierra. Veamos algunos de estos factores que contribuyen a la migración en nuestro país. Pobreza. Guatemala es uno de los países más pobres de América Latina, con una gran brecha entre ricos y pobres. Muchos emigran en busca de mejores oportunidades económicas para ellos y para sus familias. Violencia y criminalidad. En los últimos años hemos experimentado altos niveles de violencia y criminalidad, incluyendo el crimen organizado y la violencia relacionada con el narcotráfico. Ante esto, muchas personas emigran para escapar de estas situaciones peligrosas y buscan un lugar más seguro. Falta de oportunidades. Además de la pobreza, como hemos hablado, los guatemaltecos se enfrentan a la falta de acceso a la educación y empleo, lo que limita sus posibilidades de crecimiento personal y profesional. La reunificación familiar. Muchos guatemaltecos tienen familiares que ya viven en Estados Unidos y emigran para reunirse con ellos, y de allí el fenómeno de los niños no acompañados. Esto se ha convertido en una razón común para la emigración, especialmente para aquellos que buscan un futuro más seguro y estable para sus hijos. La migración de guatemaltecos a Estados Unidos es un fenómeno complejo que involucra una combinación de factores económicos, sociales, políticos y personales. Pero sobre todo es un tema humano que debe ser considerado en toda su dimensión, sin juzgar, condenar, mucho menos menospreciar a quienes se van de su país, el cual no responde a sus más elementales necesidades. Veamos lo que opina una investigadora sobre las razones de la migración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Creo que el tema de hoy es importante, como los que hemos venido tratando desde este programa. Pero digo que es importante por lo que conlleva. Acá hablamos de seres humanos, hombres, mujeres, y en las últimas etapas, niños. Hablamos de los migrantes que salen de Guatemala en búsqueda, ya aquello del sueño americano, eso ya ha quedado en la historia. Para algunos se ha convertido en la pesadilla americana. Pero para hablar de este tema me acompaña una experta, una investigadora académica, cuyos trabajos de investigación precisamente están enfocados a este tema que hoy lo vamos a platicar con ella, y estoy seguro que tanto ustedes como yo vamos a aprender de algo que está afectando a miles de familias guatemaltecas. Muchas gracias a usted por aceptar estar acá conmigo. Yo quisiera que se presentara, que nos diga qué es lo que usted realiza y por qué vamos a tratar este tema. Muy bien, gracias por esta entrevista. Mi nombre es Lisbeth Gramajo. Yo soy investigadora en temas de migración en contextos de origen y retorno como el guatemalteco aquí en la Universidad Rafael Andívar. Además de investigar, coordino un departamento de estudios sobre dinámicas globales y territoriales en donde el tema migratorio es una de las prioridades. Este tema que siempre está en las noticias y no por los buenos resultados, aunque es evidente que hay guatemaltecos que han logrado instalarse en Estados Unidos o en Canadá o en México,
que salen buscando cambiar su vida. Algunos lo logran, otros no lo logran, pero es un tema recurrente. ¿Cuál podemos decir que es el origen de esto? Sí, yo diría que para hablar de esta realidad migratoria habría que irnos un poco a la historia y no muy atrás. En el caso de la migración internacional, sabemos que es una realidad más reciente, ¿verdad? Que podemos más o menos hablar que en la década de los 60 y década de los 70 del siglo pasado empezaron a salir los primeros migrantes, aquellos migrantes pioneros que buscaban ese sueño americano, llegar a los Estados Unidos. La migración internacional sí es una migración más reciente, pero sabemos que Guatemala históricamente ha sido un país de personas migrantes. La migración interna, transfronteriza, ha sido una dinámica que ha facilitado, digamos, la sobrevivencia de las familias guatemaltecas. Esa migración, por ejemplo, hacia México, esa migración temporal hacia la costa sur. Ahora, cuando hablamos de la migración hacia los Estados Unidos, sí estamos hablando de la década de los 60 y los 70, cuando salieron estos migrantes pioneros, y luego pues ya estamos hablando hoy que esa migración de esos pioneros ya se encuentra en una etapa más avanzada. Hoy ya tenemos 5 décadas de migración internacional hacia los Estados Unidos, lo cual también ha permitido consolidar redes que unen el país de origen con el país de destino, que es principalmente los Estados Unidos de América. Entonces, haciendo esa relación histórica, podemos comprender la migración en su etapa actual, que nosotros desde los estudios que hemos hecho desde la universidad decimos está en una etapa migratoria avanzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo pues ya no esos migrantes pioneros que se abrían brecha en los Estados Unidos, sino hoy vemos, como usted bien decía al inicio, familias, niños menores no acompañados, jóvenes, ¿verdad? Que sí salen, digamos, en búsqueda de esas oportunidades laborales, pero también muchos salen en busca de la reunificación familiar con padres, hermanos, vecinos, conocidos que han migrado previamente. Los estudios que ustedes hacen, ¿en qué se enfocan? Sí, en el caso de mi línea de investigación es precisamente esta migración en contextos de origen y retorno. Y sabemos, digamos, que una de las principales regiones de origen de los migrantes guatemaltecos es el altiplano occidental guatemalteco. Entonces yo diría que en los últimos 6 años hemos estado investigando qué es lo que pasa en el altiplano occidental guatemalteco, ese renovado flujo migratorio que hoy vemos, por ejemplo, esa incorporación también de los niños, ¿verdad? Que migran hacia los Estados Unidos, ya sea en unidades familiares o de forma no acompañada. Entonces tratar de entender cuál es el contexto en esas comunidades de origen que está impulsando la migración hoy en día. Un poco en eso se han centrado los estudios que específicamente yo he hecho, pero también saber que esa región de origen se convierte al mismo tiempo en una región de retorno. Es decir, ¿verdad? Los cientos de migrantes que no logran alcanzar ese sueño americano regresan diariamente al país, principalmente de forma forzada, ¿verdad? Vienen deportados al país y regresan a la misma comunidad de la cual salieron. Entonces, nuestros estudios van un poco hacia entender esos contextos de origen y retorno del cual salen y al cual regresan las personas migrantes, pero también tratar de buscar alternativas para esta forma, digamos, de migración irregular, que es una tendencia predominante en la migración guatemalteca hoy. ¿Qué origina estos flujos masivos que usted explicaba que el tema de los niños es reunificación, pero también muchos jóvenes sin oportunidades acá también deciden irse? Efectivamente, era lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos años es que hay una multicausalidad en la migración hacia los Estados Unidos. ¿Verdad? Si bien podemos ver que, digamos, la causa fundamental son las condiciones estructurales, ¿verdad? La pobreza, la falta de empleo, la ausencia de oportunidades para la juventud, digamos, esto podríamos decir que es la causa central, ¿verdad? De la migración hacia los Estados Unidos. También es posible ver otras causas, ¿verdad? Por eso hablamos de la multicausalidad. Yo diría, por ejemplo, en el caso de muchos de las niñas, niños y adolescentes, es la reunificación familiar con sus padres o familiares que han migrado previamente. Entonces vemos cómo ahí
las migraciones previas están generando nuevas migraciones en cierto perfil de la población. En el caso de la juventud, lo que hemos visto, digamos, es que sí, la ausencia de oportunidades, no solo laborales, sino también educativas, ¿verdad? La imposibilidad de continuar estudios a nivel universitario, la imposibilidad de acceder a un primer empleo, digamos, estas motivaciones también están detrás, digamos, de este interés por migrar. En los últimos años también estamos viendo cómo el impacto de ciertos fenómenos ambientales y climáticos ya empieza también a tener un peso en la decisión de migrar, la pérdida de cultivos, la inundación, ¿verdad? Los deslaves, ¿verdad? El riesgo a desastres también vemos que cada vez más se está convirtiendo en una causa de migración. Y yo también diría que un fenómeno que a veces es poco observado es también todo el tema subjetivo, todo el tema cultural detrás de la migración. ¿Verdad? Es cierto también que el hecho de que algunos de los vecinos estén en Estados Unidos genera todo un fenómeno que nosotros hemos llamado un efecto demostración en los que se quedan. ¿Verdad? Todas estas viviendas de remesas, todo, digamos, lo que logran los que sí logran alcanzar el sueño americano, digamos, y que repercute en sus familias, es visto también por los que se quedan, y eso también incentiva o motiva la migración de otros. Entonces yo diría que vemos una multicausalidad, ¿verdad?, alrededor del tema migratorio, que crea esas condiciones, ¿verdad?, para que las personas busquen migrar. Y aquí también se da ese fenómeno de la mujer que se queda en el hogar, el esposo se va. ¿Cómo afecta también esto al núcleo familiar? Sí, aquí este es un tema muy interesante, el tema de las mujeres. Hace unas décadas, ¿verdad?, el perfil del migrante era esencialmente masculino, ¿verdad? Eran los hombres jefes de familia, jóvenes en edad productiva, los que salían e iban en busca de ese sueño americano, enviaban la remesa. Y veíamos toda esa situación de las mujeres que se quedaban en el hogar, muchas veces a cargo de la suegra, ¿verdad?, manejando, digamos, estas remesas que venían del extranjero, sacando adelante los hijos, con un impacto psicológico y psicosocial muy grande en las mujeres que se quedaban. También en los niños, digamos, que vivían toda esa paternidad o maternidad a distancia, pero hoy también estamos viendo que a pesar de que eso perdura, también estamos viendo un cambio en el perfil de la persona migrante guatemalteca. Hoy también vemos mujeres que se están, digamos, arriesgando y buscando ese sueño americano. Entonces, si bien, digamos, hay mujeres que se quedan, también en las comunidades del Altiplano Occidental cada vez vemos más niñas, mujeres jóvenes o, digamos, ya mujeres parte de una familia que están también tomando la decisión de migrar. Entonces, también esto reconfigura los roles y los roles de género también en las comunidades de origen de personas migrantes. Hace poco me enteré que en algunas regiones, cuando las mujeres deciden viajar, sobre todo jóvenes, llevan un botiquín personal en el que llevan retrovirales, llevan la pastilla para el día después, porque están previendo violaciones, ataques. Esto también como que no estamos hablando de estas consecuencias y estos peligros que conlleva el irse. O sea, yo entiendo las necesidades, ¿verdad? O trato de comprender qué puede llevar a un hombre o una mujer dejar la seguridad de la casa para viajar, pero ¿qué conocen ustedes de esto? Sí, efectivamente, como usted lo menciona, sabemos los riesgos que implica la ruta migratoria, ¿verdad? El tránsito migratorio, sobre todo, sabemos las dificultades a lo largo del territorio mexicano, ¿verdad?, que es donde, digamos, este tránsito que tienen las personas guatemaltecas para llegar a los Estados Unidos. Y sí, hemos escuchado cantidad de historias sobre estas vulnerabilidades que sobre todo afectan a mujeres y a niños y niñas, ¿verdad?, en la ruta migratoria. Entonces sabemos que sí están expuestos, digamos, a una mayor cantidad de peligros en la ruta migratoria, ¿verdad?, como son el acoso, la violación sexual, pero también otros riesgos como las extorsiones, los secuestros, y también, digamos, otras tragedias como las que recientemente hemos escuchado, los accidentes en tráiler, ¿verdad?, las muertes durante ese tránsito migratorio. Y sí, ¿verdad?, sabemos que estos riesgos y estas vulnerabilidades sobre todo afectan a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Aún así, como usted dice, ¿verdad?, las personas asumen este riesgo,
¿verdad? Y se arriesgan a migrar en estas condiciones de peligrosidad. Y a veces cuando uno comparte, ¿verdad?, con las personas migrantes y uno dice, bueno, ¿conocen los riesgos? Sí, pero a pesar de esos riesgos es un arriesgarlo todo por ese sueño americano, ¿verdad? Increíblemente, como usted dice, el sueño americano, pues más que un sueño es una realidad tangible, y las personas, ¿verdad?, en estas comunidades ven como la única opción de desarrollo, la única alternativa posible, digamos, en la búsqueda de esas oportunidades, el arriesgarlo todo y, digamos, hacer este viaje migratorio. ¿Será posible que estemos estimulando este tipo de migración pensando en las remesas que llegan a este país? Con el tema de las remesas es un tema relevante, ¿verdad? O sea, sí sabemos que las remesas ocupan pues un lugar central en la economía guatemalteca hoy, ¿verdad? Los estudios que se han hecho en relación con las remesas demuestran que muchos de estos hogares de no recibir las remesas estarían en condiciones de mayor pobreza. Entonces, efectivamente, digamos, el recibir remesas es uno de los principales objetivos que tienen las familias guatemaltecas que buscan alcanzar este sueño americano. Y lamentablemente, mientras no existan otras alternativas de generación de ingreso para las familias guatemaltecas, se seguirá viendo como una alternativa la migración internacional. De alguna forma también en este sentido, ¿verdad? Yo diría que son las políticas migratorias las que muchas veces digamos, no colaboran y contribuyen a estimular este flujo migratorio, ¿verdad? Por ejemplo, algo que me ha llamado la atención a mí es que, por ejemplo, mientras más políticas restrictivas hay a la migración irregular, en lugar de reducir ese flujo migratorio, pareciera que lo aumentan. Entonces, cuando uno conversa con las familias, verá, a pesar de los riesgos que hay, por qué toman la decisión de ir, y una de las consecuencias que ha tenido estas políticas es que, digamos, antes las personas migraban a los Estados Unidos y con la idea de volver, de algún día regresar a su comunidad, estar unos 5 o 10 años y volver. Y hoy lo que hemos visto es que ven que es tan difícil llegar que no quieren volver, quieren perpetuar un poco más su estadía en los Estados Unidos, o algunos incluso llamar a la familia, ahora que venga mi hijo, ahora que venga mi esposo. Entonces vemos cómo a veces las políticas migratorias que buscan contener este flujo logran ese efecto contrario, ¿verdad?, de seguir incentivando más migración y en condiciones cada vez más de mayor vulnerabilidad. Usted mencionaba un estudio que han hecho sobre el tema de la niñez. ¿A qué conclusiones han llegado? Sí, hemos hecho diversos estudios con diversos perfiles, pero por ejemplo, en el caso de la niñez migrante es muy importante el tema de la familia, ¿verdad? ¿Quiénes migran? Pues probablemente quienes ya tienen algún familiar que ha migrado previamente, ¿verdad? O sea, el tema de la reunificación familiar mueve, digamos, a las familias. Entonces, sí, en el caso de niñez, yo diría que un tema relevante, ¿verdad?, o a tomar en cuenta es la composición de esos núcleos familiares, ¿verdad? ¿Qué posibilidades, qué oportunidades de vida están teniendo esos núcleos familiares? Y aquellas familias que ya tienen familiares en el extranjero, es muy probable, digamos, que esas nuevas generaciones también quieran migrar. También en el caso de niñez y adolescencia es muy relevante todo el tema de educativo, ¿verdad? Y ahora hemos visto cómo después de la pandemia, ¿verdad? La pandemia, pues alumnos que estuvieron 2 años o más fuera del sistema educativo, ¿verdad?, o recibiendo clases a distancia. Y vemos cómo, digamos, esa situación también alentó la migración. Verán niños, niñas y adolescentes que decían, bueno, no estoy yendo a estudiar, no estoy yendo al único espacio donde, digamos, podía convivir con otros niños, con maestros, aprender, y han decidido ir a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo el entorno alrededor del niño, pero ese entorno más cercano como lo es la familia y la escuela, son fundamentales también para que estos niños opten por migrar o decidan quedarse y desarrollarse plenamente en su país de origen. Usted como investigadora, ¿qué es lo que más le ha impactado de este tema de la migración? Sí, a mí algo que me impacta, digamos, y como usted decía al inicio, es que son personas, ¿verdad? Poner en el centro a la persona, indagar alrededor de sus motivaciones, aspiraciones y el deseo que tienen las familias guatemaltecas. Cuando uno los escucha, uno ve que son guatemaltecos como cualquiera de nosotros, con el ideal de desarrollarse plenamente. Y muchos de ellos con mucho apego a su comunidad de origen, ¿verdad? Queriendo quedarse en Guatemala y desarrollarse plenamente en Guatemala, pero sabiendo que cuando eso no ocurre,
y cuando no es posible desarrollarse en su país de origen, pues se arriesgan y toman la decisión de emigrar. Entonces yo creo que cuando uno escucha estos relatos y cuando está de cerca de las personas migrantes, eso es lo que más impacta, ¿verdad? Ver que son personas como cualquiera de nosotros con sueños, aspiraciones y con ganas de desarrollarse plenamente aquí en nuestro país de origen, pero cuando eso no es posible, pues está esa opción o ese sueño americano, ¿verdad? Como una alternativa a ese desarrollo. En estos estudios ustedes han llegado a determinar cómo es esa adaptación de estos guatemaltecos que van hacia Estados Unidos. Se sabe que a algunos les cuesta hasta hablar el idioma español y se encuentran con un idioma adicional. ¿Conocen algo sobre esto? Sí, y eso es muy interesante lo que usted menciona, ¿verdad? En esta región del altiplano occidental guatemalteco, que sabemos, digamos que la mayoría de la población es de origen maya y que los que están migrando, por ende, son personas de origen maya y sabemos que muchos de ellos se van hablando solo su idioma materno, ¿verdad? Que se arriesgan, digamos, hablando el chuj y emprenden la ruta migratoria sin saber el idioma español, ¿verdad? Y llegan a los Estados Unidos, algunos nos han contado que inclusive aprenden primero el idioma inglés, luego el idioma español, ¿verdad? Y realmente logran afrontar muchas de estas problemáticas, digamos, de integración a una sociedad que es distinta a la nuestra. Entonces yo diría, digamos que sí, lo que hemos escuchado pues son historias de cómo los migrantes guatemaltecos van afrontando estos desafíos, ¿verdad? Como el incorporarse a una comunidad distinta, a un idioma distinto, a una forma de alimentación distinto, pero a un trabajo también distinto y que requiere, digamos, ciertas habilidades, pero lo hacen, ¿verdad? Logran adaptarse o, digamos, tratar de enfrentar estos desafíos con tal de cumplir ese sueño americano, ¿verdad? Pero sí, sabemos que no es un desafío fácil. Que además creo que el ser humano ha migrado desde los inicios de las civilizaciones en todos los lugares del mundo, pero ¿cree usted que debería de mejorarse a través de leyes este flujo migratorio? Porque lo que hemos visto es endurecimiento de las leyes. Y en el caso de Guatemala es evidente que la pobreza, antes que la violencia, es el motivo número uno para viajar. ¿Qué deberíamos de hacer en esto? Sí, efectivamente. En el caso guatemalteco, que es distinto, digamos, del salvadoreño o el hondureño, vemos que las motivaciones económicas, digamos, son el centro de esa motivación migratoria, aunque también, ¿verdad? Y cada vez más la violencia también provoca migración, ¿verdad? Por ejemplo, la violencia por motivos de género, ¿verdad? Vemos que muchas de las mujeres que están saliendo, digamos, hay alguna situación de violencia en su entorno, pero sí, como usted bien dice, no es la violencia la causa fundamental, digamos, de la migración guatemalteca. ¿Qué podría hacerse, verdad? ¿O qué alternativas hay? Y sí, un poco va también por las políticas migratorias, ¿verdad? Como usted dice, las políticas que hemos visto en los últimos años han buscado contener o detener ese flujo migratorio. Sin embargo, sí, ¿verdad? Se podría apostar por otro tipo de políticas migratorias que faciliten la migración. Por ejemplo, se habla mucho de estas visas de trabajo temporal, ¿verdad? Y cuando uno escucha, ¿verdad? Las personas migrantes sí estarían dispuestas, digamos, a acceder a un tipo de estos beneficios migratorios como una visa de trabajo temporal que les permita trabajar en el extranjero durante una temporada, luego regresar a sus comunidades, ¿verdad? Con esta remesa, ¿verdad? Y luego poder volver a irse. Sí consideramos que ciertas políticas, digamos, que faciliten la migración en otras condiciones sin tener que exponerse, como se hace actualmente con la migración irregular, podrían facilitar, ¿verdad? Como usted dice, el ser humano ha migrado históricamente y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Porque la migración es parte de ese desarrollo personal y comunitario. Pero sí, podría ser, digamos, las visas temporales podrían ser una alternativa, ciertas, digamos, formas de movilidad fronteriza, ¿verdad? De trabajadores fronterizos también podrían apoyar, pero sí se necesitaría, digamos, que estos programas se amplíen, ¿verdad? Actualmente sabemos que existen muchos de estos programas, pero impactan en una población reducida, ¿verdad? Si estos programas se ampliaran, podría ser una alternativa para muchas personas que están buscando, digamos, su desarrollo a través de la migración. El año pasado anduve por San Marcos y ahí la queja de los adultos era
preparan a los jóvenes con talleres, capacitaciones o educación formal, digamos, ¿verdad? El problema es que cuando ya salían no encontraban trabajo y lo más fácil era irse. Esto, también esa falta de oportunidades en el interior del país también se escoge entonces lo más fácil relativamente, que es viajar. Ahí también siento que las políticas gubernamentales no atienden esta problemática. Efectivamente, ¿verdad? Hay acciones que se pueden tomar en coordinación con otros países, como hablábamos, estas posibilidades de migrar de forma regular a través de trabajos temporales, pero sí hay acciones que se deben tomar desde casa, ¿verdad? Desde nuestros gobiernos, y sí hemos identificado, digamos, que debe de haber una inversión integral en estos municipios, ¿verdad? Ya se sabe cuáles son los principales municipios de origen de personas migrantes. También sabemos y tenemos estadísticas de cuáles son los principales municipios a donde regresan las personas deportadas. Entonces sí necesitamos una inversión integral en esos municipios que ya sabemos, ¿verdad?, que es donde hay altas tasas de migración, y una inversión integral, ¿verdad? Es tanto, como usted dice, generar capacidades en los jóvenes, sí, capacitación técnica, también educación formal, pero también, digamos, generar esas posibilidades de empleo, ¿verdad? Esa inversión que se puede hacer en esos territorios, y luego, digamos, todos los servicios básicos y de calidad, ¿verdad? O sea, son comunidades que realmente necesitan tener acceso a agua, a salud, educación, servicios básicos que permitirían su desarrollo integral. Pero entonces yo diría que también, digamos, ya se tiene información, ¿verdad?, a nivel nacional de cuáles comunidades deberían de ser aquellas en las cuales se podría invertir de forma integral, también para solventar estas situaciones, este rezago en el desarrollo en el que se encuentran, y que también obviamente es uno de los factores que está impulsando la migración hoy. Que usted menciona que hay datos estadísticos, hay muchísimos estudios que no solo la universidad hace. ¿A dónde llegan estos resultados finales de los análisis que se hacen? ¿Se quedan solo en la universidad? ¿Se entregan a las autoridades? ¿Cuál es el camino que tienen? Sí, desde nuestro caso, desde la universidad, la idea es que todos los estudios que realizamos sean utilizados, digamos, para generar políticas públicas, ¿verdad? Que estos sean insumos, que la academia esté dando insumos para, digamos, buscar las soluciones a los problemas fundamentales de un país como Guatemala. Los estudios que hemos realizado son de dominio público, los presentamos, buscamos que tengan la mayor proyección posible para que se conozcan. Y como usted dice, digamos, en el tema migratorio, abundan, digamos, los diagnósticos o los informes que se han hecho en relación con la realidad migratoria. Por ejemplo, se conoce mucho sobre las causas, ¿verdad?, o las motivaciones de la migración hoy en distintas regiones del país. Entonces yo diría que lo que hace falta, digamos, es voluntad política, digamos, para poder adoptar todas estas recomendaciones que se han hecho no solo desde la academia guatemalteca, sino también desde organismos internacionales, ¿verdad?, donde se ha mostrado, digamos, hay evidencias, ¿verdad?, que permitirían, pues, emprender acciones en estas comunidades de origen y retorno de migrantes, ¿verdad?, para ir, digamos, generando alternativas a la migración irregular, ¿verdad? No vamos a decir que esta migración la vamos a detener, ¿verdad?, porque, como usted bien dice, pues es una situación histórica, es parte, digamos, del desarrollo del ser humano, pero sí podríamos ofrecer alternativas a la migración irregular, que parece hoy ser el único camino que tienen los jóvenes o las personas para desarrollarse. Entonces yo creería, digamos, que los estudios están, que lo que hace falta, digamos, es utilizar esa información, poder también pensar estratégicamente, priorizar aquellos territorios en los cuales se debe trabajar. Y a veces lo que vemos, pues son campañas, ¿verdad?, que lo que buscan es no migres, ¿verdad?, no vayas al norte, no arriesgues tu vida, pero ¿qué mensajes estamos llevando sobre las alternativas? ¿Qué alternativas estamos llevando a este territorio para que la opción verdaderamente, pues, no sea arriesgar la vida? Entonces yo creo que un poco los esfuerzos deben de ir hacia esa búsqueda de alternativas que tiene que ver con la inversión integral en estos territorios. Que uno piensa desde fuera que esto es responsabilidad solo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero usted hablaba de una política de Estado, o sea, eso involucra a más ministerios, ¿verdad?
Sí, efectivamente, digamos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues su función es atender a los migrantes que están fuera de las fronteras de Guatemala, digamos, toda esa atención consular que también es muy importante y que los guatemaltecos, por ejemplo, en Estados Unidos tanto demandan, ¿verdad? Poder tener ese apoyo consular en los Estados Unidos. Yo diría que eso sí es una de las responsabilidades fundamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a nivel local, a nivel de las comunidades de origen, sí necesitamos un trabajo interministerial, ¿verdad? Tendrían que estar pues involucrados todos los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Digamos, todos estos ministerios involucrados en generar condiciones de desarrollo, en superar ese rezago en el que se encuentran los municipios. Entonces sí se necesita una coordinación. Además de los ministerios, diría yo, y el trabajo de las alcaldías, ¿verdad? El trabajo de los gobiernos locales es súper importante. Lo que hemos visto en el trabajo de campo que hemos realizado es que desde los gobiernos municipales se conoce muy bien la realidad migratoria. Incluso un dato interesante es que muchos de los alcaldes que están hoy, digamos, en estos municipios han sido migrantes, ¿verdad? Cuando uno llega y conversa con ellos, dicen, yo fui migrante, regresé y desde que regresé, bueno, he ocupado la alcaldía. Entonces sabemos que a nivel local también habrían muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque se conoce muy bien cuál es la realidad migrante. También se tiene comunicación con la comunidad migrante en el extranjero, ¿verdad? Sabemos que muchos migrantes en el extranjero contribuyen, ¿verdad? Envían remesas para el municipio o para la construcción de un salón, ¿verdad? Hay comunicación con esa comunidad migrante en el extranjero, entonces yo creo que también otro potencial sería los gobiernos locales, ¿verdad? Los gobiernos locales, los ministerios, y luego yo diría que un tercer sector también son todos los organismos no gubernamentales o los organismos internacionales que tienen presencia. Hoy yo creo que como nunca antes hemos visto mucho interés en el tema migratorio. Hay muchas ONG y muchos organismos internacionales trabajando, digamos, en estos municipios de origen de personas migrantes. Y lo que hace falta muchas veces es coordinación, esa coordinación interinstitucional para unir los esfuerzos y digamos que no sean esfuerzos diversos y separados, sino articulados en la búsqueda de un beneficio común para las comunidades. Entonces, yo creería que ese diálogo entre actores hace falta. ¿Hay algún estudio que vaya hacia los que regresan de manera obligada, digamos, y que antes de irse hipotecaron la casa o tienen préstamos? ¿De qué manera está afectando a esta población que regresa de esa manera? Sí, nosotros justo antes de la pandemia, en 2019, presentamos un estudio que se llama Otra vez a lo mismo. Y el nombre ilustra un poco esa realidad de la que usted habla, ¿verdad? Es un estudio sobre reintegración de personas deportadas, si es posible o no ese proceso de reintegración al regresar. Nosotros hicimos entrevistas en profundidad con personas deportadas en esta región siempre del altiplano occidental. Y lo que encontramos, ¿verdad? Y la frase repetida era esta de otra vez a lo mismo. Lamentablemente, las personas que regresaron deportadas decían, regresamos a la misma comunidad que estaba igual o peor de cuando ellos migraron. Entonces, digamos, esa misma falta de oportunidades se convierte nuevamente en un motivo para migrar. Lo que encontramos en muchos de los deportados es un alto índice de reemigración, ¿verdad? Es decir, que ellos al regresar sí puede ser que se queden 1 mes, 2 meses, 1 año en Guatemala, pero su aspiración es volver a migrar a los Estados Unidos. Entonces también ahí es, digamos, otra área de oportunidad muy grande en el trabajo con las comunidades de origen, es cómo se generan, digamos, estas oportunidades o estos programas que acojan a las personas que regresan, que las personas que regresan no sientan, digamos, que regresan otra vez a lo mismo, sino que encuentren otras alternativas y otras oportunidades para quedarse en su territorio. Pero lamentablemente lo que hoy vemos es que el deseo es volver a migrar, encuentran, ¿verdad? Como decía, muchas veces la comunidad peor de cuando la dejaron, y en el caso que tengan todavía la deuda, ¿verdad? Es muy probable que vuelvan a migrar porque deben cubrir esa deuda que se va acrecentando. Sí, los desafíos para reintegrarse son muy grandes para las personas que regresan, incluso no solo para aquellas que regresan de forma forzada o deportados, sino que también vimos en este estudio migrantes que regresaron de forma voluntaria, personas que habían estado 5 o 10 años en Estados Unidos y dijeron voy a regresar para estar con mi familia, y al regresar, a pesar de haber traído, digamos, capital para invertir y estar con la familia nuevamente, luego de un tiempo
se dan cuenta, digamos, que no logran salir adelante en Guatemala y vuelven a pensar en migrar. Entonces, la reintegración es un desafío muy grande también que tienen las personas que regresan al país. Y aquellos que deciden quedarse y se olvidan de su familia, hacen otras familias afuera. ¿Esto también existe algún estudio que vea a estos hogares que se rompen de esa manera? Sí, esta es otra realidad, digamos, y yo diría que tiene que ver más con toda esta parte del impacto psicosocial, ¿verdad?, que está teniendo la migración en las comunidades de origen, pero también en el destino, ¿verdad? Y nosotros conocemos un poco de la parte de este lado, le voy a decir, de este lado de la frontera, ¿verdad? Conocemos, sí, estos relatos de las familias, digamos, que han perdido, que digamos han perdido la comunicación con sus seres queridos que están en el extranjero o, como usted dice, ¿verdad?, migrantes que han optado por tener otra familia e iniciar una nueva familia en los Estados Unidos. Nosotros conocemos un poco de lo que pasa en el país de origen y lamentablemente, digamos, no tenemos un alcance para hacer investigaciones en los Estados Unidos porque sería interesante también tener la perspectiva desde las personas migrantes, digamos, por qué dejan de comunicarse, qué ocurre también, porque sabemos que también quienes migran, también hay un impacto psicológico, ¿verdad?, en la persona migrante, en cómo viven allá, digamos, también la soledad o el trabajo o ese proceso de adaptación a la realidad norteamericana. Entonces yo diría que nuestros estudios están más enfocados en el origen, ¿verdad?, y nos hace falta un poco esta parte en el destino, pero que sería muy interesante conocer ambos lados de la frontera, ¿verdad?, cómo se vive desde las comunidades o las familias que se quedan, pero también qué pasa con los que van. Y en todo esto, digamos, desde el lado de la psicología, han habido algunos estudios interesantes que hablan, por ejemplo, del síndrome de Ulises, ¿verdad? Como ese síndrome de estrés crónico que viven las personas que migran, ¿verdad? Digamos, los hombres que han migrado y que viven ese síndrome de estrés crónico de estar lejos de la familia, de estar lejos del país, de estar adaptándose a un país y a una realidad distinta, pero también se ha hablado desde la psicología del síndrome de Penélope, de estas mujeres que se quedan esperando a ese Ulises que migró, ¿verdad? Entonces yo diría que es un tema interesante, digamos, de profundizar y que nosotros desde Guatemala conocemos mucho la realidad en el origen, ¿verdad? Y nos hace falta, digamos, profundizar más en la realidad en el destino, en países como los Estados Unidos. Y también tal vez contarle ahí algo importante es que, bueno, nosotros hacemos un trabajo más académico de tratar de entender, digamos, lo que pasa, pero hay muchas organizaciones que hacen un trabajo también de acompañamiento, un trabajo más cercano a las personas, y yo le comentaría, bueno, una obra que está vinculada a nuestro trabajo y del cual somos parte, que es la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala, y que en los últimos años ha estado teniendo, por ejemplo, grupos de acompañamiento, por ejemplo, a mujeres, verá el caso que usted retrata, verá muchas mujeres que asisten a estos grupos de acompañamiento, en el cual lo que se busca es precisamente acompañar esa situación que en algunos casos es un duelo migratorio, por ejemplo, en algunos casos mujeres que perdieron a sus esposos por la pandemia, verá que el migrante llevaba 10 años en Estados Unidos, falleció por COVID, ¿verdad?, y ya no lo tienen, o digamos mujeres que son madres de migrantes que fallecieron en la ruta migratoria, o simplemente mujeres, digamos, que el esposo ya lleva 5, 10, 15 años y no ha regresado. Entonces también, digamos, además del trabajo de investigación, hay un trabajo de acompañamiento a familias en contexto de origen. Yo le menciono la Red Jesuita con Migrantes, pero sé que hay muchas otras, digamos, obras o instituciones en Guatemala que acompañan, digamos, a esta población migrante en contexto de origen. Que como este tema de la migración es, yo diría que no hay familia guatemalteca que no tenga a alguien que por diversas circunstancias viajó. Pero lo que he encontrado también es que cuando pasan muchos años fuera, muchísimos pierden todo contacto con Guatemala y vienen de vacaciones y se vienen a enfrentar a una realidad que es la nuestra, donde ya no se adaptan y se quejan de todo. Lo digo hablando con mi propia familia, ¿no? Que mucho tráfico, que mucha suciedad, se quejan de todo, ¿no? También ahí se da otro rompimiento, que eso sí, a mi modo de ver, es insalvable. Ya no son aquellos que lloran cuando escuchan marimba, que están afuera, ¿no? Eso ya no, eso es como que hubo un quiebre con Guatemala.
que también es algo que se está viviendo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y eso sí algunos estudios lo retratan, ¿verdad? Que hay una especie de curva, digamos, ¿verdad? Que cuando el migrante pues recién llega, ¿verdad? Y luego pues hay un momento cuando es el que envía más remesas, pero luego hay un momento en el que las remesas decaen. Por ejemplo, ha sido muy estudiado esa situación, digamos, en el ámbito de las remesas, pero como usted dice, también ocurre en el relacionamiento personal, ¿verdad? Hay un momento de mucho relacionamiento y luego pues con el paso de los años, evidentemente, y el distanciamiento pues físico, ¿verdad? Esto puede decaer, ¿verdad? Pero todo eso sí son temas, digamos, que nos revelan, digamos, el impacto a nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural que también tiene la migración. Y es interesante de verlo porque es algo que va más allá de lo económico. El tema de los niños, ¿qué tanto los puede afectar el hecho de viajar solos? Algunos llegan, otros que llegan son detenidos, se quedan recluidos en refugios, pero hay un gran número que no llega, o son detenidos en México, regresados a Guatemala. ¿Cómo los afecta esto? Sí, lo que nosotros hemos visto en los estudios que hemos hecho alrededor del tema de niñez, y recientemente acabamos de concluir un estudio que será presentado en los próximos meses, que hicimos en conjunto con Catholic Relief Services, CRS, en Guatemala, justamente sobre niñez retornada. Este estudio que saldrá más adelante, pero lo que vimos es que, digamos, es muy difícil que ese niño que regresó deportado vuelva a reintegrarse, por ejemplo, a la escuela y permanezca en el país. Es muy probable que ese niño vuelva a intentar migrar, ¿verdad? Como decíamos que pasa con los adultos, también está pasando con los niños, ¿verdad? Hay un desafío muy grande para lograr la reintegración de un niño, niña o adolescente que ha regresado deportado. Entonces, a pesar de los riesgos, digamos, o del trauma que pudo haber causado el hacer este tránsito migratorio, luego regresan, digamos, a una comunidad de origen, como decía, que tiene los mismos desafíos y es muy probable que ese niño vuelva a intentar migrar, ¿verdad? También es muy probable que ese niño ya tenga familiares en Estados Unidos, entonces eso va a hacer que ese niño vuelva a intentar migrar. Pero sí, sin duda, un desafío enorme es la reintegración, ¿verdad? ¿Cómo logramos, digamos, desde la escuela, por ejemplo, hacer que estos niños que han regresado puedan regresar a la escuela, puedan pensar en la escuela, puedan verse en la escuela como para potencializar su desarrollo? Y es muy difícil, ¿verdad? Lo que hemos visto es que no se logra, digamos, esa reintegración a ese espacio escolar, comunitario y familiar, y es muy probable que nuevamente se decida migrar. Si decimos que las remesas son fundamentales para la economía de Guatemala, ¿no va a ser un tema político, ahora que estamos en campaña electoral, de hablar de solucionar la migración? Si esas remesas que vienen es el sostén económico de Guatemala, si son las divisas más importantes. ¿Cree que debería ser un tema de campaña electoral esto o no? Yo creería que sí debería de ser un tema fundamental, el tema migratorio, ¿verdad? También es importante decir, bueno, hay voto guatemalteco en el extranjero también, entonces yo creo que el tema migratorio debería de ser una prioridad en esta campaña presidencial y una prioridad en el tema de los planes de gobierno. Sí, si bien las remesas pues siguen siendo esa generación de divisas, ¿verdad? Es importante porque al hablar de migración estamos hablando de desarrollo. Al hablar de migración estamos hablando de condiciones en los municipios y en las comunidades de origen. Entonces yo creo que es importante sí que los candidatos aborden el tema y lo aborden en profundidad, ¿verdad? Sí, las remesas seguirán llegando, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con estas comunidades que hoy son las comunidades de origen de personas migrantes? ¿Qué hacemos comunidades? Porque además estas comunidades son las comunidades donde retornan las personas migrantes. Entonces yo creo que sí debe haber un debate alrededor de este tema, ¿verdad? ¿Qué están ofreciendo los candidatos en estas comunidades de origen y retorno de personas migrantes? También qué están ofreciendo en relación con la atención que recibirán los migrantes guatemaltecos en el extranjero, ¿verdad? Lo que decía, todo el apoyo consular que se necesita a lo largo del tránsito en México, pero también en Estados Unidos. Entonces yo creería, ¿verdad?, que estratégicamente debería de ser uno de los puntos fundamentales en la campaña, pero también en los planes de gobierno.
Y también, como le decía anteriormente, a nivel local, ¿verdad? A nivel local, sabiendo que muchos de estos candidatos han tenido la experiencia migratoria, es importante qué están diciendo en sus municipios, qué están ofreciendo para sus municipios, sabiendo que en muchos de estos municipios hay altas tasas de migración. Entonces, yo creo que también debería de ser un tema central a nivel de los gobiernos locales, ¿verdad? ¿Cómo se aborda o cómo se abordará el tema migratorio a nivel local? Hay migrantes guatemaltecos organizados ya en Estados Unidos y tienen una queja, que nunca son tomados en cuenta en la discusión de la problemática nacional. Efectivamente, ¿verdad? Sabemos que esa diáspora guatemalteca es grande y que además, digamos, es histórica, ¿verdad? Como decíamos, tenemos más o menos pues, más de 5 décadas de migración hacia los Estados Unidos, tenemos núcleos de guatemaltecos en Estados Unidos organizados políticamente, pero también culturalmente, socialmente, religiosamente, ¿verdad? Sabemos que, digamos, uno de los lugares donde se congregan guatemaltecos son las iglesias, tanto católicas como protestantes, en los Estados Unidos. Entonces, sí, los guatemaltecos tienen, digamos, una exigencia hacia sus representantes, ¿verdad?, consulares en los Estados Unidos, pero también hacia cómo ellos pueden aportar, ¿verdad?, sobre Guatemala, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay una necesidad de escucharlos, de escuchar a los migrantes o a esa diáspora guatemalteca en el extranjero, que yo creo que tiene mucho que aportar a Guatemala. Hace unos días vi un video que subieron en redes sociales donde hay una procesión en Los Ángeles, que es como tratan de llevar nuestra cultura allá, esa añoranza de la marimba, como hablé antes, de la comida, de los tamales, de las enchiladas, de los chiles rellenos, ya. Es como llevarse este pedacito de acá para allá y yo sí creo que el Estado debería de tomar en cuenta al migrante, no solo por lo que hablamos de las remesas, esas divisas que entran, sino también porque han adquirido otra dimensión al estar viviendo en un país extranjero, tienen otras capacidades, o sea, todo ese potencial creo que no lo estamos utilizando. Efectivamente, ¿verdad? La comunidad migrante en el extranjero es un potencial enorme que tendría el país si lo lográramos articular, ¿verdad?, con la realidad guatemalteca, ¿verdad? Sabemos que ellos se organizan muchas veces, como usted dice, en temas en una festividad, ¿verdad?, para celebrar la independencia, para celebrar a un patrono, pero también se organizan en temas sensibles como, por ejemplo, repatriar un cuerpo, ¿verdad? Sabemos que muchas veces cuando algún migrante fallece, la comunidad en Estados Unidos se organiza para que ese cuerpo pueda regresar a su territorio. Entonces es una comunidad con un potencial enorme, con también capacidades y con liderazgo, ¿verdad?, que realmente no hemos sabido articular a las necesidades en Guatemala, articular esa comunidad en el extranjero y en el origen. Entonces yo diría que sí, ¿verdad?, que nos está faltando ahí mucho, digamos, y mucha visión, ¿verdad? También hay guatemaltecos en el extranjero que han hablado de que les gustaría regresar o invertir o hacer algo, ¿verdad? Pero de momento no encuentran, digamos, esa posibilidad o esa certeza de que puedan hacerlo, de que puedan invertir, digamos, de que puedan regresar al país. Entonces, digamos, también tendríamos que crear esas condiciones para que un migrante en el extranjero sienta que puede regresar al país, que tiene posibilidades de invertir, que tiene posibilidades de desarrollarse en el país. Entonces, sí, yo creo que ahí hay muchas aristas, digamos, tanto en las comunidades de origen como en las comunidades de destino, y una mayor articulación que se debería de lograr. Y digamos que yo diría que se ha logrado mucho a nivel, digamos, de comunicación directa, ¿verdad?, entre personas migrantes y comunidades de origen, pero sí a nivel gubernamental ha sido menos, digamos, ese contacto con esa diáspora migrante en los Estados Unidos. Quiero darle las gracias por compartir con nosotros todo esto que usted se ha dedicado al estudio, a la investigación. Si hay algo que usted quisiera decirle a nuestras audiencias y que yo no haya preguntado y que usted considere que es importante que sepan, por favor puede hacerlo. Sí, yo quizá concluir diciendo, y bueno, un poco como inició usted con esta conversación, es que es finalmente una situación humana, es una realidad humana. Cuando hablamos de personas migrantes, hablamos de personas, ¿verdad? Hablamos de familias, hablamos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres adultos, personas que lo que buscan es su desarrollo humano pleno.
ya sea, digamos, dentro de las fronteras nacionales, digamos que sería lo ideal, ¿verdad? No tener que emigrar, pero cuando eso no es posible, pues atravesando una frontera nacional. Yo diría que digamos, necesitamos seguir viendo esta realidad desde ese abordaje humano, ¿verdad? Poniendo en el centro a la persona migrante, por ejemplo, cuando escuchamos tragedias como la que hemos escuchado recientemente de migrantes guatemaltecos que mueren en territorio mexicano, ¿verdad? ¿Cómo podemos, digamos, estar pendientes y ser empáticos a realidades como estas, porque son ciudadanos guatemaltecos con aspiraciones y sueños como nosotros? También cuando vemos, digamos, otros migrantes que atraviesan nuestras fronteras, ¿verdad? Un poco también ese tema no lo abordamos, pero toda la migración en tránsito que atraviesa Guatemala, y cuál es nuestra postura, digamos, frente a esos flujos migratorios, digamos, somos empáticos, hospitalarios, o digamos, rechazamos, ¿verdad?, estas personas migrantes que atraviesan nuestro territorio. Entonces yo diría que algo central al hablar de este tema es siempre poner en el centro a la persona humana, a esa persona humana que igual que cualquiera de nosotros tiene sueños, aspiraciones y metas, y que en este caso pues optan por ese sueño americano, ¿verdad?, que se convierte, como digo, en una realidad tangible, pero digamos que podríamos ser cualquiera de nosotros, o como usted dice, puede ser mi familiar o mi vecino. Entonces yo creería que es un tema que tenemos que seguir hablando y conversando desde el lado humano. Así que le agradezco también la conversación. Le quiero agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros y sobre todo que comparta esa experiencia que usted tiene en un tema tan delicado como es este. Y a ustedes, creo que es importante entender que el tema de la migración es un tema, como ha quedado aquí bien claro, es humano, que las distintas necesidades llevan a veces a hombres, mujeres, jóvenes y niños a tomar una decisión que a lo mejor nosotros podríamos juzgar sin tener elementos de juicio reales y verdaderos para entender por qué una persona decide viajar. Se habla mucho de los peligros que encierra el tomar este tipo de decisiones, pero no sabemos por qué las familias envían a los niños, los envían hacia un destino que si llegan puede ser bueno, pero si no llegan está revestido de peligro, lo cual también afecta a hombres y mujeres jóvenes o adultos que toman este camino de mucho riesgo. Pero no juzguemos, entendamos que los satisfactores sociales en las comunidades a veces no están allí, que hay mucha necesidad de llevar sustento a la familia, que no hay fuentes de trabajo, que no hay oportunidades para los jóvenes. Entonces se decide viajar. Agradezco a ustedes que nos permitan en sus hogares tocar estos temas y espero que lo analicen, que lo piensen, que lo discutan y que no juzguemos a aquel que decide tomar no el camino fácil, es el camino más difícil, el más complicado, el más difícil, el viajar, el romper con todo nuestro entorno de seguridad que da la familia, que da la comunidad, pero que no nos permite vivir con dignidad. Espero que estén bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.